Hola, ¿qué tal, estimada audiencia del conversatorio? Qué contentos estamos de tener este nuevo episodio, un episodio más del el conversatorio IAS de la Roca. Gracias por estar allí detrás de la pantalla. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, pero primero pues nos presentamos nosotros. Ya me conoces, yo soy Francisco Blanco, me dicen Taves. Toño. ¿Qué tal? Yo soy Antonio Padilla. Y le decimos Toño. Pero tenemos un invitado, ¿verdad, Toño? Sí, así es. Igual nos visita ¿desde dónde? Desde Sinaloa, Navojoa, si no me equivoco. Si quieres. Sonora. 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 Adelante. Bueno, yo soy Martín Carrillo y me dicen Martín. Ok. Es el pastor Martín Carrillo, ¿verdad? Y es director de la Escuela de Teología de la UNAV. De la Universidad de Navojoa. Así que saludos a la UNAV, nuestros amigos y hermanos de por allá. Y pues el día de hoy, pastor, pues tenemos acá, te vamos a aplicar un examen, ¿verdad? Doctoral. No, el pastor nos platicaba así en Petit Comité que él había desarrollado su tesis respecto a un tema que nos parece, Toño, bien interesante, que es el posmodernismo, y precisamente es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No sé qué más se me olvide para... A ver, ya presentamos al pastor, ya nos presentamos, pues entramos directamente a la materia. Y pues una forma con la que podemos iniciar es como que definiendo conceptos, pastor. Pastor, nos gustaría que tú nos dijeras, te sientas en la libertad de definirnos los conceptos que tú consideres necesarios para arrancar. Adelante, pastor. Ok, muy bien. Pues respecto a este tema que es muy amplio, como ya hemos comentado fuera de este momento, pues el posmodernismo es una manera, desde mi perspectiva, es una manera de ver el mundo. ¿Sí? Tiene que ver con el asunto de la cosmovisión, ¿no? La manera en que vemos el mundo que nos rodea, y no solamente implica la manera en que lo vemos físicamente con nuestros ojos, sino también a través de las creencias, a través de las filosofías. Eso incluye la cosmovisión, y el posmodernismo es una forma de ver el mundo, ¿no? Uh-huh. Que la mayoría de los estudiosos están de acuerdo en el sentido de que esta manera de ver el mundo actualmente viene como respuesta a otra cosmovisión pasada que le llaman el modernismo, ¿no? Uh-huh. El modernismo. Algunos no se ponen de acuerdo todavía en el sentido de si es una respuesta negativa al modernismo o es algo que intenta hacer a un lado la cosmovisión modernista de ver el mundo, o simplemente como una continuidad del modernismo, ¿no? Okay. Pero de que es una manera distinta de contemplar el mundo y la realidad, lo es, ¿no? Es una respuesta, dicen algunas personas, al modernismo por el hecho de que el modernismo no cumplió lo que prometió. Okay. ¿No? El alcanzar los ideales, el alcanzar, lograr conseguir un mundo mejor a través de la ciencia, a través de la tecnología, ¿verdad? Y entonces el posmoderno ve que ciertamente el modernista tenía buenas intenciones, pero al final de cuentas los resultados no fueron los que se esperaban, ¿no? Okay. Y ante ese aparente fracaso del modernismo, entonces surge como un grito desesperado, pues, el pensamiento posmoderno. Okay, es como una, o bueno, lo veo así también, como una rebelión, o sea, como un me quito las cadenas, porque incluso la misma palabra lo dice, y ahorita que Taves estaba escribiendo en el pizarrón y dice, ¿cómo lo escribo? ¿Con T o posmodernismo? O sea, si lo ponemos postmodernismo, o sea, solamente la misma palabra dice, o sea, lo que viene después. Entonces, es muy complejo, es hablar, o sea, obviamente aquí no nos va a alcanzar el tiempo, es hablar de mucho, pero es como una rebelión de, que tú bien lo mencionabas, o sea, lo que tú estás haciendo o las ideas, todo lo que lleva el mundo globalizado, no funciona. O sea, ¿por qué? Porque pasó la Primera Guerra, la Segunda Guerra, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pero creo que también está como en este limbo, en este mundo donde no hay, o sea, eso no funcionó y ahora ¿qué estamos haciendo? Entonces es como
yo pienso esto, digo, ahorita lo vamos a tocar, no me quiero meter tan a detalle, pero es como esa rebelión, ese grito de decir, todo esto no funcionó, pero ahora ¿qué hacemos? Y creo que justo ahí es donde está el detalle. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando en el ahora qué hacemos, pero ahorita lo vamos a tocar, pero ahora qué hacemos y ahora qué hago yo. O sea, sí. no está funcionando, pero a ver, ahora qué hago yo. Ahora yo me pongo a pensar y qué es lo que yo voy a hacer. Sí, de hecho, es lo que iba yo a comentar. Bueno, similar a lo que acabas de decir tú, que implica como una especie de ruptura, al menos ya así lo veo y lo leo, que es una ruptura no necesariamente que evolucionó sino un enfrentamiento, un pensamiento que venía anteriormente, siglo XX, principio del siglo XXI, y pareciera ser que en por los años 60 algo ocurrió, ¿no?, dentro del pensamiento. Yo te quería preguntar o poner sobre la mesa dos planteamientos. El primero es, ¿qué diferencia podemos hacer entre posmodernismo y secularismo? Eso es una cosa, porque pareciera de pronto como que parecer muy similar. Y bueno, si quieres primero esa y nos vamos por partes. ¿Qué opinión tienes, pastor? Fíjate que el secularismo es algo un poquito más grande, si le queremos llamar así. Es más profundo. Yo veo el posmodernismo como una herramienta del secularismo, incluso, ¿no? Porque el secularismo lo podemos ver a través de la historia de la humanidad, ¿no? En el estudio que tú mencionabas, que yo realizaba para mi tesis, hablo mucho acerca del secularismo, y yo voy y rastreo el pensamiento de la filosofía secular, incluso desde la Biblia misma, ¿no? Desde la Biblia, cómo va pasando a través de la historia, a través de los tiempos, a través de otras mismas filosofías, ¿no? Y muchas de estas filosofías, como el mismo modernismo, como el posmodernismo y como otras tantas que surgen, y otros tantos ismos, como les solemos llamar, surgen de esa raíz, si le queremos llamar así, que es el secularismo, ¿no? Okay. Que es una respuesta también, es una respuesta, ¿no? Es una respuesta desde el punto de vista de la vista a Dios, ¿no? Es oponerse al camino de Dios, ¿no? El secularismo es eso, es buscar otro camino distinto al camino de Dios. Entonces el secularismo instrumentaliza al posmodernismo para que el posmodernismo termine algunas formas de pensamiento, modifique, trastoque y trastorne también algunas formas de pensar que tradicionalmente vienen de otras épocas, incluyendo el cristianismo. Así es. Yo estaba ahorita pensando, Toño, pastor, muchas veces nosotros pensamos, y seguramente así es, los eventos finales, ¿no? Que va a haber catástrofes, va a haber guerras, rumores de guerra, pero últimamente he llegado a pensar mucho que esta batalla en el pensamiento va a ser una de las mayores evidencias de que Cristo viene pronto, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes. No, sí, definitivamente esta guerra y este conflicto cósmico, ¿verdad? Pues también es un conflicto que afecta bastante la cosmovisión de las personas, ¿no? Es la intención de Satanás de poder cambiar nuestra manera de ver el mundo, la manera en que Dios desea que nosotros lo veamos, ¿verdad? Para entonces poder verlo como Él desea que lo veamos, ¿no? Totalmente distorsionado, a tal grado de hacernos creer que podemos llegar a vivir sin Dios. Híjole. Hasta dónde nos lleva el pensamiento, ¿no? Y hace un momento te comentaba que la habilidad que tiene Satanás para camuflar sus intenciones. Y no hay mejor forma de hacerlo que a través del pensamiento. Es decir, cómo una persona puede interpretar la realidad. Y cómo una persona puede sentirse cómodo con la distorsión de la realidad, que de acuerdo a sus sentimientos, a lo que él percibe, puede definir, o voy a incluir esta palabra, redefinir muchas cosas que ya estaban establecidas, incluso la Biblia. De hecho, las palabras redefinición, la palabra relatividad o relativismo, la palabra inclusión, la palabra centralismo o individualismo, me hacen mucho sentido cuando hablamos del posmodernismo, ¿no, pastor? Sí, sin lugar a dudas, todas esas son respuestas mismas del posmodernismo, ¿no? O herramientas del posmodernismo, perdón.
Y es interesante esto que tú mencionabas de las herramientas de Satanás, ¿no? Y eso a mí me hace recordar, pues, desde el principio, desde el Edén. Ahí vemos todas estas raíces, ¿no? Y cómo Satanás es un experto en trabajar con la mente y con este asunto de los sentimientos, ¿no? Que fue por donde atacó a Eva, ¿no? Ir en contra de la palabra de Dios. Así que Dios ha dicho, dijo Satanás, ¿no? Y le habló de comer, le habló de árboles, pero aún con todo, no era lo que Dios había dicho. Uh-huh. Cuando Satanás habla con Eva y le presenta la palabra de Dios, así que Dios ha dicho, realmente no era lo que Dios ha dicho. Y Eva lo identificó en un principio y dijo, no, Dios no ha dicho eso, ¿no? Sí. Porque Satanás dice, así que no puedes comer ninguno de los árboles que están en el huerto. No. El Señor no dijo eso. Dijo que podemos comer de todos, menos de uno, porque el día que comamos vamos a morir. Y entonces ahí Satanás toma otra vez, ¿no? Y se acomodó. No morirás, ¿no? Sino que tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios, ¿no? Y entonces atacó algo que el Señor en un principio nos los dio como un don, como un regalo, como algo bueno. La curiosidad. Seréis como Dios. Eva y Adán y Eva no tenían necesidad de ser como Dios, porque ya lo eran, ¿no? Ya eran como Dios, eran hechos a imagen y semejanza, ¿no? Pero este otro más allá, este conocimiento que Satanás le estaba ofreciendo entre el bien y el mal fue lo que atrajo a Eva, ¿no? Comió y pues no sintió nada, ¿verdad? Fue y le llevó a Adán para que comieran y pues aparentemente no había pasado nada, ¿no? Uh-huh. Aparentemente no había pasado nada, pero pues miren la desgracia en la que estamos. Es que al final del día la batalla va a ser del pensamiento. Y que justo ahí, perdón que te interrumpa, es ahorita que hablamos del posmodernismo, porque no es como que estemos crucificando esto que es algo que está pasando. O sea, no es como nosotros somos cristianos, que muchas veces así la gente nos ve y nos ponemos aquí y todo hasta para allá. Sino justo ahorita yo creo que el tema a tocar es qué piensa el posmodernismo, cómo está cambiando la forma del pensamiento de las personas. Porque hay cosas que si tú te pones a ver, dices, hay cosas buenas. O sea, por ejemplo, está el tema sabes que ahora los proyectos a empresas, que es una forma de pensamiento también, oye, sabes que tienen que ser sustentables. ¿Por qué? Porque estamos destruyendo el mundo. Hasta cierto punto, si lo ves desde afuera, pues dices, ok, o sea, no está mal. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de? Y qué es como el pensamiento. Y dice algunas cosas aquí que yo había notado es, no me convence lo que tú me dices, ¿sabes? O sea, no, tus razonamientos no me convencen. Yo le hago caso y creo que tú lo decías, pastor, a mi corazón, a mis sentimientos, sí. ¿Sabes? Como más sentimental. También como no existe una verdad absoluta. O sea, ya no hay verdad absoluta. Si yo quiero creer esto, yo lo creo y para mí es lo bueno. No sé, me recuerda como cuando iban a colonizar o a conquistar algunos pueblos indígenas, digamos, y que llegaba la gente y en lugar de instruirlos, ahora es como, llego... Oh, qué padre. Ok, estás sacrificando niños, estás haciendo esto, te tomo una foto y todo, pero digo, está padre, porque no te juzgo, ¿sabes? O sea, no mi verdad no es lo que yo creo, o sea, no te instruyo ni siquiera, o sea, porque a lo mejor yo como lo veo, tú estás bien. O sea, yo lo veo de esta manera, pero si tú lo quieres ver así, estás bien. No sé si me doy a entender un poquito. Entonces, creo que esa filosofía es la que está afectando a la iglesia. Y es la filosofía que está entrando a muchas personas, donde dice, tú no tienes la verdad absoluta. O sea, ¿por qué? Mi forma de sentir es esta. Uh-huh. Y a lo mejor me brinqué algunas partes de aquí de lo que habíamos anotado, pero mi forma de sentir es esto. Y si mi forma de darle a Dios en mi vida y mi esto es esto, yo no te voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es lo correcto. No sé si me explico. Entonces, creo que por ahí va. Sí, y si te fijas, Pastor Toño, qué individualista y qué egoísta suena esto, viendo desde el filtro del cristianismo, de la moral cristiana, ¿no? Yo le ofrezco a Dios lo que yo percibo que Dios quiere de mí. Yo creo en un Dios que yo, con mis prejuicios, con mis valores y con mi forma limitada de ver
el mundo, construyo una cosmovisión de un Dios que no existe. Yo lo construí, yo lo idealicé. Es un Dios perdonador, es un Dios que no genera juicio, es un Dios que me incluye a toda costa y sin ninguna pena. Entonces allí creo yo que hay se vulnera muchísimo el pensamiento cristiano, ¿no? Es un grave peligro. Y antes de eso, digo, nada más para como también reafirmar eso, es que una de las frases también que recalca mucho es: no importa lo correcto, sino importa que funcione. Yo por eso decía, antes es como, ok, ya hiciste la prueba, no funcionó, ahora no me importa si es correcto, importa que funcione. Entonces... Y ahorita que dices de frases, a ver, repítela, Toño. No importa lo correcto, importa que funcione. Sí, esta se complementa con la de vive y deja vivir. Uh-huh. ¿Verdad? No importa lo correcto, lo que importa es que funcione. Ahorita hablabas del pragmatismo, es una frase bien pragmática, pero también he notado que esta frase podría ser una especie de estandarte o eslogan, ¿no? Así como que vive y deja vivir. Es decir, tú vive tu vida, no te metas conmigo, deja vivir mi realidad, déjame vivir con mi forma de interpretar el mundo, lo bueno, lo malo, lo que es moral y todo, y déjame vivir, ¿no? Sí, es que una de las situaciones o impulsos del posmodernismo pues tiene que ver con el asunto del pluralismo, ¿no? Uh-huh. Pues cualquier cosa es viable, o sea, debemos de ser tolerables con la manera de pensar, de creer, de ver el mundo, ¿no? O sea, si tú lo ves de esta manera, pues no debo de tener ningún problema, lo debo de aceptar, e incluso, ¿verdad? Entre más opciones tenga, pues es mejor. Dice el posmoderno, ¿no? Mientras más opciones tenga, es mejor, ¿no? Y eso lo podemos ver en todos los aspectos de la vida. Y es que no es como decías ahorita, Toño, que cuando hablamos de esta temática es para atacarlo, para ver, sino más bien es porque en este tiempo vivimos, ¿no? Esa es la manera en la que las personas en la actualidad vemos el mundo, ven el mundo, y se ve reflejado en todos los aspectos de la vida, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista político, lo vamos a decir así, ¿no? Ahorita que está de moda esto de la política, que estamos ya cerca de las elecciones, ahorita que venía en el camino a la iglesia, ¿no? En el carro, pues las paredes pintadas, ya está la propaganda, ¿no? Pero antes, ¿cuántos partidos políticos había en nuestro país, ¿no? Sí. O sea, era uno, dos después, ¿verdad? Y pues esas eran las únicas dos opciones, ¿no? La gente no tenía para dónde hacerse, ¿no? Y uno trataba de convencerte de que ese era el bueno y el otro igual trataba de convencerte y daba todos sus argumentos, ¿no? Perdón, pastor, una de las cualidades precisamente del mundo moderno o del modernismo que era este dualismo, ¿verdad? Como que, por eso, el cristianismo, ¿cuál es el dualismo del cristianismo? Lo bueno y lo malo, como una dicotomía, ¿no? Uh-huh. O Dios, su antagonista, Satanás, ¿no? Y ahí se acaba el tema. Ahora no, hay muchísimos grises, ¿verdad? Sí. Y yo no lo había visto así, tienes razón, con el mundo político. Antes era, pues no voy a decir partidos políticos, pero todos sabemos. Ya todos lo saben, ¿verdad? Pues era PRI-PAN, ¿no? Era PRI-PAN. Entonces empieza una serie de partidos políticos. Y no lo había visto así, pero tienes razón. Ahorita Toño decía una pregunta que suena bien desafiante. No estoy de acuerdo con lo que tú dices. Sí. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿no? Y se nota ese pluralismo, ¿no? Esa oportunidad de poder manifestar una verdad o una versión o una nueva doctrina. Y pues por el simple hecho de que sea algo que otra persona dice, pues ya el posmodernismo impulsa a que los demás lo acepten, ¿no? Si no lo vives o si no estás de acuerdo plenamente, pero al menos aceptarlo, ¿no? Está bien, o sea, ya no nada más hay dos opciones, ahora hay 3, 4, 5, 6, 7, y si el día de mañana surge una nueva, el posmoderno dice, no, pues hay que darle chance, sí. ¿Verdad? Hay que darle chance. Y entonces esto afecta de manera tremenda al cristianismo, porque durante mucho tiempo el cristianismo ha pretendido ser la única opción, uh-huh. ¿no? La única y la mejor opción, ¿no? Y ahora pues resulta que hay muchas más opciones y el cristianismo viene siendo como una opción más, una buena opción incluso, pero tal vez no la mejor opción. Y justo a eso iba, esa pregunta quería hacer. ¿Cómo afecta
a la iglesia, cómo afecta al cristianismo, y hablando de nosotros, cómo afecta a la iglesia adventista. Yo ahorita ponía el ejemplo, y no porque nosotros lo veamos como de una manera mala, sino porque la gente muchas veces al ver que alguien comenta de eso de la iglesia, dice, me vas a juzgar, ¿sabes? Y por esto mismo, o sea, porque ahorita, como tú lo decías, es muy plural, o sea, entonces, singular, entonces, yo veo y reflejo el carácter de Cristo, pero a la vez, si mi vecino de al lado o mi vecino de iglesia dice, ¿sabes qué? Yo no voy los sábados, no me interesa la iglesia, pero yo tengo una asociación de caridad, ¿sabes? Entonces le dice, no me juzgues, ¿sabes? No sé si me explico. No me juzgues porque es mi manera en que yo me estoy acercando a Dios. Y hay como que un punto de verdad, pero hay un punto que es justo lo que queremos tocar aquí. O sea, el individualismo. No me puedes juzgar, yo tampoco te puedo juzgar. Y si hay alguien más allá que está haciendo algo completamente diferente, tampoco lo podemos juzgar. Entonces, justo en este mundo, justo en esto que estamos viviendo, ¿cómo nos afecta como iglesia, como cristianos? ¿Cuáles son como las principales afectaciones que vemos? Sí, es bien interesante esto, ¿no? Porque, como tú decías, es algo que vemos ya mismo la iglesia impregnada con este pensamiento, ¿no? Las estadísticas en nuestra iglesia son bien interesantes. En nuestra división interamericana, por ejemplo, más del 50% de los miembros de iglesia en la actualidad en nuestra división interamericana son menores de 35 años. O sea, son menores de 35 años. Estamos hablando de que todos ellos son posmodernos. Son posmodernos. Nacieron siendo posmodernos, ¿no? El modernismo no les ha impactado demasiado, ¿no? De hecho, pues casi nada, ¿no? Más bien lo que tal vez la iglesia en sus raíces y en su defensa de su doctrina es lo que el conocimiento, la influencia que ellos tienen de otra cosmovisión, ¿no? Pero esa es la cosmovisión, la manera en que la iglesia en la actualidad ve el mundo, y ciertamente ha afectado el desarrollo, la consolidación de la iglesia. En el estudio que yo hacía, yo estaba viendo la relación que existía entre este aspecto del mundo secular, de la afectación secular, de la cosmovisión actual de ver el mundo, y por otro lado, el compromiso que tenemos como iglesia con la misión. ¿Sí? El compromiso, porque miramos las estadísticas también y nos damos cuenta que cada vez, ¿verdad? Que cada vez es más difícil ganar adeptos para la iglesia, pues. Es más difícil que las personas se bauticen, ¿no? Y también es más difícil la movilización de los miembros de la iglesia. Sí, en su momento siempre hemos batallado con esto, ¿no? Con que no todos participen, pero ahora es un poquito más complejo, porque tal vez la iglesia espera que participen de cierta manera, pero la visión y la mentalidad, la cosmovisión es, bueno, yo puedo participar desde esta otra perspectiva, y no quiere decir que no esté integrado en el cumplimiento de la misión. Y a veces hay un hilo muy delgado, y lo hemos tocado en este podcast también, pastor, entre ser creativo y salirte del pensamiento cristiano. Porque es válido pensar diferente. Claro. Y yo soy una persona que siempre lo he defendido. Creo que aquí defendemos esto, ¿no? De que el joven cristiano debe trabajar con herramientas y con insumos creativos y para la honra y gloria de Dios. Pero es difícil en ocasiones, y sobre todo cuando estamos ya viviendo dentro de esta corriente voraz del pensamiento posmoderno, que de pronto estos esfuerzos se cruzan del otro lado de lo que nos circunscribe el valor cristiano, ¿no? Y precisamente me quedé pensando mucho en el término de pluralismo. ¿Saben lo que más me preocupa a mí? Porque en el pluralismo hay muchas opciones. Es decir, yo joven tengo ya no solamente las típicas opciones, el catolicismo, el cristianismo, ya tengo más opciones. Pero a mí lo que más me preocupa es que el pensamiento posmoderno entre al cristianismo y que rompa el cristianismo para generar una especie de receptáculo en donde caben todas las ideas. Y de esa manera hacer plural algo que es singular. No sé si me explico. Y aquí me acuerdo yo de un libro que leí por ahí que hablaba sobre
un sociólogo que hablaba sobre un proceso de asimilación, le llamaba él. Él decía que el proceso de asimilación social se da cuando el pensamiento de una gran masa de personas penetra a pequeños círculos culturales, entre ellos los religiosos, y hace que la dinámica, el pensamiento, los ritos, los símbolos de este grupo más pequeño se asimile al mayor, ¿no? Entonces siento que por ahí también va este tema del posmodernismo, pastor. Sí, es como dices tú, es un hilo bien delgadito, porque en nuestro afán y en nuestro deseo de poder de alguna manera demostrar o contribuir que nuestra opción, que nuestra fe, que nuestra doctrina en medio de esta pluralidad de doctrinas es la correcta, a veces nos puede llevar a quedar del otro lado, ¿no? O sea, en vez de influenciar, a ser influenciados, ¿no? Sí. A ser influenciados. Yo solía comentar y platicar con los chicos a veces en algunos sermones, en nuestro afán por querer alcanzar a otros o por querer simpatizar con otros, a veces nos camuflajeamos tan bien con ellos que cuando menos nos damos cuenta se diluyó la esencia de Cristo. Sí. Ya no nos quitamos el disfraz, pues, o sea, ya somos eso que en un momento no queríamos ser, ¿verdad? Pero ya nos convertimos en eso, ¿no? Y es una línea muy, muy delgada, ¿no? Que tal vez entre más avanzamos en el tiempo, más difícil va a ser mantenerla, ¿no? Más difícil va a ser mantenerla porque la gente que viene, te digo, ya viene más afectada con ese tipo de ideas, de tal manera que ya es la manera natural de pensar y de ver el mundo. Y justo eso es lo que yo iba a preguntar. Sé que vienes de la Universidad de Navojoa, me imagino que con chavos, pues la mayoría estudiantes. Nosotros como iglesia, al menos la iglesia La Roca, donde estamos grabando esto, es una iglesia al menos un poquito todavía, ¿cómo se podrá decir la palabra? Conservadora, exacto. En algunas cosas. Ajá. Pero creo que dentro de lo que cabe, sí. ¿Y cómo se ve el panorama con los jóvenes? O sea, en una escuela donde, pues sí, prácticamente todos son jóvenes, ¿cómo se ve? Que muchos son de la iglesia, me imagino. Sí, una gran mayoría son de la iglesia, pero ahí es donde te das cuenta realmente que la afectación es real. Que la afectación en la mente de los chicos con todo este aspecto de la filosofía posmoderna y secular es real. Porque ellos ven muchas cosas como buenas, ¿verdad? O como válidas, que en el pasado pues no las consideramos como no válidas, ¿no? Porque un aspecto fuerte del pensamiento posmoderno es el asunto del relativismo y del relativismo moral, ¿no? La moral, cómo cambia el aspecto moral y la manera de ver lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Para el posmoderno lo bueno es, si para mí es bueno y me gusta y me hace sentir bien, es bueno. Y acéptalo. Y acéptalo, ¿no? Y antes, ¿no? O sea, antes esto es bueno y esto es malo, y simplemente te hacías hacia lo bueno o te hacías hacia lo malo, ¿no? Sí. Y pues la Biblia maneja eso, como tú decías hace un momento, no es esa dualidad solamente, ¿verdad? O estás de este lado o estás de este otro lado, dice el Señor, ¿verdad? Más vale que seas frío o que seas caliente, sí, ¿verdad? No te vomitaré en mi boca. Porque cuanto eres tibio, ¿verdad? Por cuanto eres tibio, porque piensas que puede haber otra opción, ¿verdad? Ahí es donde uno está en problemas, ¿no? Y los chavos ahora no lo ven así, pues. No lo ven así. Y pasa mucho en la universidad, particularmente en el internado, porque pues hay reglas y hay normas, ¿no? Sí. Y a veces la respuesta de los chicos cuando se les llama la atención es, pues no, es que eso no aplica, ¿no? Eso ya pasó de moda, o eso no está bien, ¿verdad? O eso no está bien. O sea, no, pues tienes que levantar a fulana hora, tienes que asistir a la matutina o a la vespertina o a los cultos, o esta es la norma el código de vestimenta que tú tienes que utilizar para esto, para lo otro. Y siempre lo que decían ahorita la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Y no estoy de acuerdo. Fíjate, vivimos en un mundo de grises y eso es peligroso. Del relativismo que estamos platicando aquí se desprende lo que dijimos al inicio, que es la acción de redefinir. Uh-huh. El posmodernismo viene a redefinir la familia, viene a redefinir la sexualidad,
viene o quiere redefinir el cristianismo, viene a redefinir, no sé, tantas cosas, la masculinidad, viene a redefinir los sistemas morales, viene a redefinir muchas cosas, y es la propuesta que ofrece, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ¿qué encontramos? Pues cualquier cantidad de declaraciones o máximas que se está haciendo dentro de la sociedad que contravienen lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia habla claramente, ¿verdad? De no matarás. Empiezas a pensar relativamente, empiezas a relativizar este tipo de cosas. Bueno, empiezas a relativizar los mandamientos, donde dice expresamente no matarás, y ya tú entrevistas a un grupo de jóvenes adventistas, entrevistas a un grupo de jóvenes cristianos, y batallan para decirte cuántos sexos hay, y batallan para contestarte si están de acuerdo o no con el aborto. Uh-huh. Entonces, para mí, alguien podría decir, es que son temas polémicos. Para mí no son polémicos, para mí son absolutos. Uh-huh. Pero vaya, a lo mejor alguien diría, bueno, es que es tu forma de pensar, arcaica, lo que sea. No, yo lo podría proponer un estudio concienzudo de la Biblia, y es lo que dice la Biblia. Pero el pensamiento posmoderno es lo que trata de deconstruir. Precisamente uno de los filósofos que abandera este pensamiento del posmodernismo es Derrida, y tiene un concepto ahí de la deconstrucción que luego lo aplicaron también al ser, y cómo puedes deconstruirte incluso para llegar a una suerte de tabula rasa, y a partir de ahí empezar a construir nuevas masculinidades, nuevas formas de encontrar géneros, nuevas opciones, y cuestionar tanto hasta que llegas a un punto en donde la moral que teníamos, que dio vida a todas en mucho sentido a la civilización con la cual contamos, la empiezas a poner de cabeza, la empiezas a jugar con ella, y tenemos algo que no tiene forma ni sentido, ¿no? Y esto también ocurre dentro del cristianismo. Sí, esa deconstrucción se ha llevado incluso al cristianismo, al aspecto religioso, ¿no? Es que una de las características del posmodernismo es que no aprecia la historia, ¿no? No aprecia el pasado. No aprecia el pasado. No aprecia los libros tampoco. Sí, ni la ciencia. Porque pretende construir, pues pretende construirlo todo, su propia verdad, o sea, su propia filosofía, o sea, lo que ya pasó, lo que ya se hizo, o sea, ni siquiera lo toman como una base, ni siquiera es como eso que decimos, ¿no? Pues hay que tomar lo bueno y hay que desechar lo malo. El posmoderna no toma nada, o sea, desecha completamente todo, ¿no? O sea, si eso no sirvió, si desde mi punto de vista eso no sirvió, esa mentalidad no sirvió, entonces pues hay que hacer una nueva por completo, ¿no? Y eso ha afectado y afecta bastante al cristianismo, ¿no? Y entonces cuando yo leí estudiaba un poquito acerca de eso también, y trataba de entender la falta de valor que tiene la historia para el posmoderno, no pude dejar de recordar esa declaración de Elena G. de White, ¿no? A menos que olvidemos, ¿no? Uh-huh. A menos que olvidemos todo lo que pasa si nosotros olvidamos, ¿no? Y es a donde nos quiere llevar el posmodernismo, ¿no? A olvidar aquello como si eso no hubiera sido importante, como si eso no hubiera sido relevante, y pretender que puede haber cosas que por el simple hecho de que me hacen sentir mejor ya sean relevantes, ¿no? Incluso aun cuando no tuvieran sentido, como decías tú. O sea, si me hace sentir bien, no importa que no sea razonable siquiera, ¿verdad? Voy adelante. Voy a aventar sobre la mesa un sinsentido. Uh-huh. Es interesante que en la sociedad de ahora a un psicólogo que ofrece terapias para confirmar el sexo de las personas, lo prohíben, lo calumnian, lo cancelan. Pero a un cirujano que ofrece cambio de sexo mediante la mutilación y mediante la hormonización a niños y a menores de edad, le dicen que es una afirmación. A la primera le dicen que es que lo estás forzando, ¿verdad? Y a la segunda le dices que están afirmando. El mundo al revés, ¿verdad? Y me hace mucho sentido ahora también una frase de Chesterton que decía: llegará el día, y vaya, entiéndase, incluso espiritualmente, iba a decir filosóficamente, pero entiéndase espiritualmente, llegará el día en que habrá que desenvainar espada para probar que el pasto es verde. Tenemos muchos sinsentidos y muchos absurdos que tristemente están penetrando en los jóvenes, en la iglesia,
Y los jóvenes en la iglesia muy pronto van a estar a cargo del liderazgo de la iglesia mundial, ¿no? Sí. Y es que uno de los problemas del posmodernismo no solamente para el cristianismo, sino para toda la sociedad en general es la confusión. Ha venido a generar confusión realmente, porque como ahora hay tantas opciones, ¿verdad? O sea, la persona no tiene la oportunidad de definirse en algo, porque cuando ya está intentando aterrizar en algo, ¿verdad? Cuando ya está terminando de construir su cosmovisión, entonces surge algo que lo impacta otra vez, y como es válido, ¿verdad? Como para el pensamiento posmodernista es válido, pues entonces lo ingresa y eso trastorna su cosmovisión, y entonces tiene que empezar otra vez a trabajar con eso. Y entonces es un mundo completamente confuso y ocurren estas cosas, ¿no? Como tú dices, el posmodernismo pretende defender la pluralidad, el ser inclusivo, pero también a su vez juzga, ¿verdad?, a los que no terminan pensando como él, ¿no? Cancelando, sí, exactamente como decías tú, o sea, ¿por qué sí de una parte, pero por qué no se acepta la otra parte, ¿no? Ya, y hay en lo que estaba leyendo hay una frase que se me hizo muy interesante, o sea, muy peligrosa, pero muy interesante. Decía, el enfoque ya no es Dios, sino el hombre, o sea, sino ya cada uno. Entonces, es una frase muy, muy interesante porque nos resume qué es lo que se está buscando. O sea, si nos vamos a detalle qué se está buscando y qué se está perdiendo. Desde el momento de decir el enfoque ya no es Dios, ahí estás perdiendo todo, sino ahora el hombre. O sea, lo que tú sientes, como te guste, si tú quieres golpear a alguien y con eso te sientes feliz, adelante, ¿sabes? Tú tendrás tus motivos. Entonces, creo que esa frase es muy poderosa, o sea, el enfoque ya no es Dios, sino el hombre, y resume muy bien toda esta nueva era. Fíjate qué interesante, y regresando al asunto de la historia, ahorita que dijiste esto, que el enfoque no es Dios, recordé esta filosofía del posmodernismo tuvo su base en corrientes filosóficas de muchos siglos antes, ¿no? Hasta Nietzsche, por ejemplo. Y la premisa de Nietzsche es Dios está muerto. Sí. Dios está muerto, ¿no? Y de ahí empieza a surgir, y de ahí el posmodernista empieza a tomar, ¿no? Y entonces sí vemos como que es un asunto de pensamiento que se acomode, ¿no? Que se acomode, o sea, bueno, eso sí lo tomo porque me conviene, ¿no? Para crear mi filosofía, pero lo demás, si eso no me conviene para crear mi pensamiento, para fortalecer lo que quiero, pues entonces no, lo desecho, ¿no? Exacto. Lo desecho. Y fíjate que eso también, de alguna u otra manera, está afectando a la iglesia, ¿no? Sí. A la iglesia, que también creemos que podemos desechar cosas, ¿verdad? Que ciertamente es bueno, como decías tú ahorita, pensar, idear nuevas estrategias, mejores estrategias, pero no por eso lo que hemos hecho antes quiere decir que ya no sirve, ¿no? Sí. O que no es válido, o que no puede servirnos como base para seguir creando, ¿no? En esa idea de deconstruir, también queremos deconstruir lo que nos ha hecho llegar a ser lo que somos como iglesias y como creyentes, ¿no? Como si no importara. Muy triste. Y ahorita con lo que comentas, Toño, de quitar a Dios del núcleo de las cosas, pues me acuerdo mucho del pensamiento de Caín, el principio de Caín que fue establecido también en el Génesis. Y creo que, bueno, el principio de Caín, para los amigos que nos escuchan y tal vez no están familiarizados con la Biblia, pues es: Dios pide algo, yo ofrezco lo que yo creo que es mejor y que a lo mejor la sociedad piensa que sí es mejor, pero no es lo que Dios quiere. Uh-huh. Ese es el principio de Caín. Y vemos que Caín, pues, es un personaje que no vivía bajo el corazón de Dios, ¿verdad? Como si eran otros como Adán, como el mismo David, que precisamente es de quien Dios dijo que vivía con principios que eran como el corazón de él. ¿A qué voy? Esto está engendrando una sociedad de cristianos orbitantes, de cristianos egoístas que llegan a someter a Dios a lo que ellos desean y constantemente dicen: yo no necesito acercarme porque yo vivo mi espiritualidad como yo la percibo que debe ser. O otros que dicen: yo me percibo de esta manera y por lo tanto Dios debes de aceptarme.
Aunque la Biblia, sé que dice cosas contrarias, pero Dios, tú dices que eres amor. Y como yo entiendo, como yo quiero y como me da la gana lo que es el amor, yo espero que tú, Dios, me aceptes. Eso es bien peligroso y hay muchas personas que tristemente se están extraviando en ese camino. Y es alarmante, es preocupante. Me tocó ver un foro cristiano recientemente y eran puros cristianos. Pero me sorprendió, pero me dio tristeza también de cómo una de las presentadoras dijo que había que deconstruirnos para empezar a construirnos desde cero, de acuerdo a la modernidad, de acuerdo a la cultura, para entonces poder alcanzar a los demás. Yo no sé si ella sabía lo que estaba diciendo o no, porque muchas veces también sé que estas palabras de construir se escuchan bonitas, se escuchan cool, y muchas personas estoy seguro que las utilizan con ese único fin. Pero si ella entendía lo que decía, está totalmente fuera del pensamiento cristiano. Quien te construye es Dios. Uh-huh. Quien te reinventa es Dios. Quien te arma y desarma y quiebra es Dios, pero con un propósito que no tiene nada que ver con tus propósitos. Sí. Ese es Dios. El mismo Dios que quebrantó a Elías para prepararlo para enfrentar a los profetas de Baal. El mismo Dios que tuvo que quebrantar a David para que entendiera la profundidad de su pecado. Ese mismo Dios es el que rompe y quiebra, pero con un propósito que va siempre circunscripto a los principios eternos que Él tiene. Él dice de sí mismo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. O sea, ¿por qué estar buscando mis verdades? Si ahí están los absolutos, entonces no te declares cristiano, porque ahí tenemos un gran absoluto. Yo soy la vida, yo soy la verdad. No es tu verdad. No es como tú interpretes la verdad, no es como tú percibas o idealices al Dios que tú crees que existe. Es Dios, la verdad, y la verdad se representa en la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, que es ese maná que caía del cielo, que Jesús decía de sí mismo que yo soy el pan que descendió del cielo para dar vida a los hombres, ¿no? Sí, eso es bien interesante, eso es un aspecto bien importante, ¿no? Y no puedo dejar de pensar mientras hablabas, no puedo dejar de pensar que esa es la voz del enemigo misma, ¿no? O sea, el querernos hacer creer que nosotros podemos llegar a ser nuestro propio Dios, porque esa es la finalidad del posmodernismo, ¿no? Al fin de cuentas, si tú creas tu propia verdad, si tú creas tu propia filosofía, si tú creas tu propia percepción del mundo a tu manera, pues bueno, termina siendo tu propio Dios, ¿no? Tu propio Dios. ¿Y quién es el que pretende eso? Pues al final de cuentas es el enemigo, ¿no? Esas palabras que le dijo a Eva, no es cierto. O sea, Dios está engañándote, es mentiroso, hay otra mejor opción. Eso es el engaño más grande, ¿no? Tal vez de esta filosofía, y el desafío tremendo que tenemos como iglesia de seguir levantando el estandarte de la verdad absoluta. Aunque se desplomen los cielos. Aunque se desplomen en este mundo de relativismo, decir que ciertamente hay una verdad absoluta que hace la diferencia y que te da paz. Exacto. Porque el posmoderno, la realidad es que el posmoderno, aun cuando pretende buscar la paz, porque como decía él, algo bien interesante, esa respuesta a todo lo que el modernista prometía y no cumplió, ¿no? Y vinieron las guerras y las muertes, y entonces el posmoderno quiere tener paz, quiere buscar paz. Realmente no lo tiene. No lo tiene. O sea, está tan confundido en un mundo de tanta confusión que no tiene paz. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Otra cosa interesante que ha provocado esta filosofía, este pensamiento, es cuando uno va y revisa las estadísticas sobre suicidio, por ejemplo. Nos espantamos porque esas van subiendo, pero... Ese es un buen dato. No estamos mejor como sociedad. No, definitivamente no. O sea, criticamos al modernista que en la Primera y Segunda Guerra Mundial pues murieron muchos millones de personas, pero en la actualidad muere mucha gente, o sea, bajo su... O sea, ellos mismos se quitan la vida, pues. Su ingobernabilidad personal. ¿Pero por qué es? Porque no han encontrado un camino. Entre tantos caminos, no han encontrado un camino. Y entonces, bueno, ¿para qué estoy aquí si todos buscamos la razón y el sentido de la existencia, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vivo? Y entonces, al no encontrar una razón, entonces estamos viendo de alguna otra manera que el posmodernismo
desde mi perspectiva, también ha fracasado en ofrecer, ¿verdad? O en cumplir aquello que ha prometido, ¿no? Así es. O sea, que por el hecho de que tú hagas tu mundo como tú quieras, va a ser mejor para ti. La realidad es que no ha sido así. Hay evidencia empírica y datos Claro. duros de que no ha sido así. Sí, definitivo. Un poco contestando a lo que Toño dijo de cómo quitar del núcleo las cosas a Dios y colocarte como ser humano. Fíjense lo que dice la Biblia, Jeremías 17:9. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Entonces, ¿cuál es el grave problema de centralizar todo, incluso la moral, la subjetividad de aplicar la moral que yo percibo y de colocarnos nosotros en el centro? De que nosotros tenemos un corazón engañoso. Y un corazón engañoso nos va a llevar a un camino, a un puerto que no es un puerto seguro. Así es, sí. Este sentimentalismo que impera, ¿no? En el modernismo, la frase era primero pienso y luego existo, ¿no? Pero ahora en el posmodernismo es primero siento y luego existo, Sí, ¿no? sí. Y eso lo hemos trasladado también a la iglesia, ¿no? O sea, queremos sentir bonito para entonces decir, no, aquí es. Sí, aquí es, ¿no? Y a veces nosotros como iglesia queremos provocar eso, ¿no? Que la gente sienta bonito para que entonces se quede, ¿no? Y mucha gente, la realidad es que cuando uno hace estudios de permanencia en la iglesia, mucha gente se queda en la iglesia por el asunto de la amistad, ¿no? Uh-huh. Esos muchos estudios hay ahorita que determinan eso, y por eso como iglesia trabajamos mucho con eso de la amistad. Y pues ya el otro día miraba por acá que hablaron acerca de las iglesias amigables, ¿no? Sí. Porque estamos buscando solucionar el problema, ¿no? Solucionar el problema. Pero nos damos cuenta que lo que debiera de quedar en primer plano, lo más importante, ¿verdad?, está quedando en segundo plano. O sea, si siento bonito está bien. Ya lo demás no importa tanto. Mientras yo me sienta a gusto y mientras yo me sienta cómodo y pueda desarrollar ese sentido de pertenencia, porque eso es otra de las cosas que hay en el posmodernismo, ¿no? La gente busca pertenecer a algo, Uh-huh. ¿no? Pero claro, va a ser algo que vaya de acuerdo a lo que yo quiera y a lo que a mí me guste, ¿no? A lo que se le acomoda. A lo que se le acomode, exactamente. Entonces, como iglesia estamos buscando, hemos procurado ser eso, pero es tremendo que corramos el riesgo de dejar aquello que nos hace realmente ser la diferencia y la necesidad y lo que supla la necesidad de las personas por simplemente ofrecerles otra opción más. Sí. Y entonces no somos otra opción más. Un no cristianismo, perdón, pastor, un cristianismo customizado, ¿no? Uh-huh. Como personalizado. ¿Te acuerdas, Toño, cuando le pintaste tus rines, los pintaste de negro? Sí. Yo lo regañé porque, ¿por qué pinta los rines? Están bien bonitos los rines de su carro y los pintó de negro, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo a veces pretendemos hacer esto. Imagínate un carro bonito de agencia, ¿no? Y tú le empiezas a poner conforme a lo que a ti te gusta, una raya por acá, le pintas los rines, le pones acá, le pones... Hay gente que le gusta hacer eso, pero si lo trasladamos o lo extrapolamos al cristianismo, tratamos de customizar el cristianismo. Es decir, el cristianismo se lee aquí como una norma única de valor y verdad y una moral bien bonita, pura y santa que está en la palabra de Dios, y nosotros empezamos a customizarlo, ¿no? Ah, bueno, es que a este valor yo me siento mejor con este otro valor. Ah, bueno, esta verdad yo considero y yo pienso y yo siento que Dios, como es un ser bueno, yo creo que no quiso decir eso. Y empezamos a construir un cristianismo que nosotros idealizamos y nos empezamos a separar del verdadero Dios y de la palabra de Dios, ¿no? Sí, vamos en contra de un ideal que ya está plasmado ahí, ¿verdad? Por un ideal que pues simplemente desde nuestra perspectiva es el correcto, ¿no? Así es. Es el correcto. ¿Cómo vamos de tiempo, Toño? No, hombre, ya estamos sobre la hora. Le continuamos en otro, ¿no? Yo creo que sí. ¿Va? No, sí, porque ya ahorita estamos sobre la hora. Pastor, muchas gracias por platicar en un espacio con nosotros. No, gracias por la invitación, muy ameno la charla. Ojalá podamos seguir platicando. Sí, más la parte 2, porque apenas estamos como que al inicio. Dale. Bueno, que Dios les bendiga.